Hay relaciones que nos marcan más allá de lo que recordamos. Relaciones que se graban no solo en la memoria consciente, sino en el tejido mismo de nuestro cuerpo. La relación con la madre es una de ellas. No comienza en el nacimiento, sino mucho antes, cuando tu corazón apenas aprendía a latir y ya estaba escuchando el compás emocional del suyo. No es únicamente un lazo afectivo, es una huella vibracional que modela quién crees que eres, qué sientes que mereces y cómo te permites recibir y dar amor. Bruce Lipton explica que durante los primeros años de vida, ese tiempo en el que vivimos en un estado mental de pura absorción, las creencias y patrones emocionales se graban profundamente en el subconsciente, y lo hacen a través del vínculo materno. Es allí donde se siembran percepciones que, sin saberlo, acompañan cada decisión, la manera en que enfrentas el mundo, la forma en que te relacionas con los demás y contigo misma, la confianza que tienes para habitar tu propia vida. Joe Dispenza describe esa impronta emocional como un programa base que moldea el campo electromagnético del corazón. Si ese campo se formó en un entorno de amor seguro, tu energía tiende a expandirse. Pero si se formó en medio de carencias, silencios o tensiones, puede quedar condicionado a vibrar en alerta, repitiendo la misma frecuencia que un día aprendió para sobrevivir. Y así, sin darnos cuenta, atraemos experiencias que confirman ese guión emocional. El trauma materno no resuelto opera como una música de fondo, una frecuencia invisible que influye en las personas que eliges, en la forma en que gestionas los conflictos, en la medida en que confías en ti misma. No siempre es evidente. A veces es un susurro en tus pensamientos, otras, una reacción automática que ni siquiera reconoces como tuya, pero está ahí, dirigiendo silenciosamente el rumbo. Podemos imaginarlo como un software oculto en un ordenador. No lo ves, no interactúas con él directamente, pero sin su código, nada de lo que haces funcionaría igual. Así es la huella materna. Opera desde lo invisible, pero define lo visible. Y hasta que no la identificas, es como vivir con un mapa dibujado por manos ajenas, caminando rutas que quizás no son las tuyas. La pregunta que surge es inevitable y, a la vez, profundamente reveladora. ¿Estás viviendo tu propia vida? ¿O estás extendiendo, sin darte cuenta, la historia emocional no resuelta de tu madre? Ese cuestionamiento no busca señalar culpas, sino abrir una puerta. Porque solo cuando lo miras de frente, puedes empezar a reconocer dónde termina su historia y dónde comienza verdaderamente la tuya. A veces creemos que nuestra forma de sentir, de reaccionar o de ver el mundo es completamente nuestra. Pero en lo más profundo, gran parte de esas reacciones fueron sembradas mucho antes de que tuviéramos conciencia de elegir. Los gestos de tu madre, sus silencios, su manera de mirar o de evitar mirar, las palabras que repetía y las que nunca dijo, todo eso se fue almacenando como pequeños espejos donde aprendiste a reflejarte. En ellos no solo viste quién eras, sino quién creías que podías llegar a ser. La herencia emocional no siempre se manifiesta en objetos o tradiciones visibles. Muchas veces se transmite en forma de patrones invisibles. Miedo a desagradar, tendencia a complacer, sacrificio constante para no perder el afecto. Y aunque hoy puedas cuestionar esas conductas, tu cuerpo las aprendió como una verdad incuestionable. De ahí que, ante ciertas situaciones, reacciones sin pensar, como si una parte antigua tomara el control. El cuerpo, como un archivo vivo, conserva esas memorias. Un nudo en el estómago cada vez que temes decepcionar a alguien. La tensión en los hombros cuando sientes que no haces suficiente. El impulso de disculparte incluso cuando no es necesario. Muchas de esas respuestas no nacen de tu presente, sino de una infancia donde aprendiste que así se mantenía el amor cerca. Si escuchas con atención, descubrirás frases internas que no te pertenecen del todo. Ecos que llevan el timbre de voz de tu madre, instalados en tu mente como verdades absolutas. Quizás te sorprendas repitiendo, en silencio, las mismas advertencias, juicios o expectativas que un día escuchaste de ella. No porque estés de acuerdo, sino porque esa voz se convirtió en parte de tu diálogo interno. Y aquí surge una diferencia fundamental.
No todo lo que heredaste como amor fue realmente amor. Algunas cosas fueron condicionamientos disfrazados de cuidado, ataduras que buscaban protegerte, pero que también limitaron tu expansión. Diferenciar lo que es amor genuino de lo que es condicionamiento heredado es uno de los actos más liberadores que puedes permitirte, porque en ese reconocimiento empieza a formarse otro espejo, uno que ya no refleja únicamente la historia de tu madre, sino tu propia imagen. Una imagen que con cada paso consciente comienza a devolver una verdad más tuya, más libre y más coherente con quien realmente eres. En el camino de comprender la relación con la madre, es común caer en polos opuestos. O la colocamos en un pedestal, como si fuera la figura perfecta que nunca se equivoca, o la cargamos con todo el peso de nuestras heridas, convirtiéndola en la raíz de cada dolor. Sin embargo, ninguno de estos extremos permite la verdadera sanación. Idealizar la relación nos impide confrontar lo que realmente nos afectó. Demonizarla nos encierra en un papel de víctima que nos ata a la herida. El mito de la madre perfecta pesa sobre generaciones enteras. Crecer con esa idea hace que cualquier señal de imperfección se sienta como traición. Nos lleva a negar las emociones incómodas y a justificar comportamientos que en realidad nos dañaron, solo para no romper la imagen idealizada. Y en esa negación, como señala Bruce Lipton, el subconsciente permanece sin reprogramar, repitiendo una y otra vez el mismo guión emocional. En el otro extremo, la figura de la madre ausente o herida puede convertirse en un símbolo de todo lo que nos faltó. Y aunque reconocer el dolor es necesario, quedarnos atrapados en la narrativa de lo que nos hicieron perpetúa una dependencia emocional invertida. Seguimos vinculados a la herida, pero desde el resentimiento. Allí, la energía se estanca y la identidad se construye alrededor de una lucha interminable contra lo que no fue. Sanar requiere algo más complejo y, a la vez, más humano. Ver a la madre como persona. Una persona con su historia, con sus miedos, con su propia niña interior herida. Esto no significa justificar, sino comprender. No significa perder límites, sino establecerlos desde la conciencia y no desde la reacción. Reconocer su humanidad nos devuelve la nuestra. La observación compasiva se convierte entonces en una herramienta poderosa. No es mirar con indulgencia, sino con claridad. Es notar lo que sucedió sin suavizarlo, pero sin alimentar el juicio que nos ata. Es poder decir, esto me dolió, y al mismo tiempo reconocer. Ella también estaba lidiando con sus propias sombras. En ese equilibrio, la herida deja de ser un muro y se convierte en un puente. Y es en ese puente donde podemos, por fin, dejar de pelear con una imagen y comenzar a relacionarnos con la verdad. Una verdad que no es perfecta ni completamente justa, pero que es real. Y lo real, aunque a veces incomode, siempre tiene el poder de liberarnos. La relación con la madre deja una impronta tan profunda que, sin darnos cuenta, la repetimos en otros vínculos. No se trata de una simple coincidencia, sino de una dinámica vibracional que el cuerpo y la mente reconocen como hogar, aunque ese hogar haya sido un lugar de tensión, sacrificio o carencia. El cerebro, como explican los estudios de neurobiología, busca lo familiar, no necesariamente lo sano. Por eso, muchas veces, terminamos en relaciones que repiten la misma energía que un día aprendimos, incluso cuando prometimos no volver a vivirla. Estas repeticiones se manifiestan de formas distintas. La necesidad constante de aprobación, el miedo persistente al abandono, la tendencia a moldearse para agradar, la autoexigencia extrema como vía para sentirse aceptada. Son ecos de una primera relación en la que, para recibir amor, hubo que adaptarse. Y aunque las personas cambien, la vibración permanece, hasta que se hace consciente. En las relaciones de pareja, este patrón puede aparecer como una atracción inexplicable hacia personas emocionalmente distantes o críticas, replicando la sensación de tener que ganarse el afecto. En las amistades, puede verse como una entrega excesiva sin reciprocidad, buscando ese reconocimiento que nunca llegó de forma incondicional. Incluso en el trabajo, puede traducirse en una necesidad de demostrar valor sin descanso.
como si un fallo significara perder la aceptación. Detectar qué comportamientos actuales son una copia directa de esa relación inicial es un acto de lucidez y honestidad. No para culparse, sino para comprender que muchas de nuestras elecciones no nacen de un deseo libre, sino de una programación emocional temprana. El cambio no ocurre cuando nos obligamos a dejar de sentir, sino cuando dejamos de justificar lo conocido solo porque nos resulta cómodo. Elegir lo coherente sobre lo familiar es un salto vibracional. Es decirle a esa parte interna que aún busca la validación materna: ya no necesitamos seguir este guión para sentirnos seguras. Y aunque ese salto pueda sentirse extraño al principio, es en ese terreno nuevo donde se siembra la posibilidad real de relaciones más auténticas, más libres y más alineadas con la verdad de quienes somos hoy. Porque cuando dejamos de repetir, empezamos a crear. Y lo que se crea desde la conciencia no arrastra el peso de lo heredado, sino que abre espacio para un amor que no se gana, se comparte. Hay palabras que nunca dijimos y que, sin embargo, siguen resonando dentro como un eco encerrado. Hay lágrimas que nunca salieron y que se convirtieron en nudos silenciosos en el cuerpo. Cuando la relación con la madre está cargada de emociones no expresadas, el silencio deja de ser un refugio y se convierte en una carga. No es un silencio pacífico. Es un silencio tenso, un espacio interior donde la energía queda atrapada, alterando no solo nuestro estado emocional, sino también nuestra biología. Bruce Lipton explica que un entorno emocional interno de tensión constante cambia la química del cuerpo. El sistema nervioso permanece en alerta, el corazón late en incoherencia, el cortisol circula como una corriente subterránea que desgasta lentamente. No es un estrés explosivo, es un goteo continuo que drena la vitalidad y debilita el sistema inmunológico. El cuerpo se convierte en un archivo de todo lo que no fue dicho. El peso invisible de las palabras no dichas puede sentirse como una presión en el pecho, un dolor recurrente en la garganta o una tensión que no desaparece en los hombros. Es como si cada emoción retenida se alojara en un rincón distinto del cuerpo, esperando el momento en que se le permita salir. Pero cuando ese momento no llega, la energía queda atrapada, afectando tanto la salud física como la claridad mental. Existe una gran diferencia entre guardar silencio y guardar paz. Guardar silencio puede ser una forma de protegerse, pero si se convierte en costumbre, erosiona la conexión contigo misma. Guardar paz, en cambio, es un estado interno en el que no hay nada reprimido, donde lo que fue necesario decir ya fue expresado, aunque sea en un espacio íntimo y seguro. Liberar esa energía contenida no siempre implica confrontar directamente a la persona involucrada. Muchas veces es un proceso que ocurre en soledad, en un acto de honestidad personal. Encontrar una vía para que la emoción fluya, sea a través de la palabra escrita, del llanto o de la voz interna que por fin se escucha, no es un capricho emocional, sino una necesidad biológica. Porque cuando la emoción sale, el cuerpo lo sabe. El corazón recupera su coherencia, la respiración se profundiza, la tensión se suaviza. El silencio deja de ser un peso y se convierte en un espacio de descanso verdadero. Y en ese descanso, empieza a abrirse un nuevo tipo de diálogo. Uno en el que ya no te callas para sostener un vínculo, sino que te escuchas para sostenerte a ti. La historia que llevas en el corazón no comenzó contigo. Antes de que nacieras, ya había un tejido de experiencias, creencias y dolores que formaban parte de tu linaje. La herida materna, esa sensación de carencia, incomprensión o falta de amor incondicional, muchas veces es una herencia invisible que se transmite de generación en generación. Lo que tú sientes hoy puede ser, en parte, el eco de algo que tu madre también sintió, y que quizás su madre sintió antes que ella. En este sentido, la relación con la madre deja de ser solo un asunto personal para convertirse en un fenómeno colectivo. Cada generación recibe, consciente o inconscientemente, fragmentos emocionales no resueltos. Bruce Lipton y la física cuántica aplicada a la memoria celular sugieren que esas cargas no son solo psicológicas, sino vibracionales. Quedan impresas en el campo energético
y a través de la biología se expresan en nuestras reacciones, miedos y formas de relacionarnos. Cuando comprendemos que nuestra madre pudo haber repetido patrones sin saberlo, se abre un espacio para la compasión, no como excusa, sino como un reconocimiento de que muchas veces ella actuó desde las herramientas que tuvo, reproduciendo lo que recibió. Esto no borra el dolor, pero cambia la manera de sostenerlo. Deja de ser una cadena que nos ata y puede transformarse en un punto de liberación. Sanar no es traicionar al linaje. Al contrario, es un acto de lealtad profunda hacia las mujeres que vinieron antes que tú. Significa interrumpir un ciclo que quizás ellas no pudieron detener, para que las generaciones que vengan encuentren un terreno más fértil, menos cargado de las sombras heredadas. Cada paso que das hacia tu coherencia interna es también un paso que resuena hacia atrás y hacia adelante en tu árbol genealógico. Visualiza por un momento que todas esas cargas, miedos, culpas, carencias, que no te pertenecen, regresan a su origen. Imagina que, en un gesto suave pero firme, las devuelves a la corriente del tiempo, para que allí sean reconocidas y transmutadas, no para olvidar, sino para liberar, porque cuando sueltas lo que no es tuyo, recuperas un espacio inmenso para habitarte, y en ese espacio puedes por fin diferenciar tu historia de la de ellas. Puedes sentir tu propia voz, tu propio pulso, tu propio amor. Ya no eres solo la continuación de una cadena, eres la puerta abierta por donde entra una nueva forma de vivir, más ligera, más consciente y más libre. La historia que llevas en el corazón no comenzó contigo. Antes de que nacieras, ya había un tejido de experiencias, creencias y dolores que formaban parte de tu linaje. La herida materna, esa sensación de carencia, incomprensión o falta de amor incondicional, muchas veces es una herencia invisible que se transmite de generación en generación. Lo que tú sientes hoy puede ser, en parte, el eco de algo que tu madre también sintió, y que quizás su madre sintió antes que ella. En este sentido, la relación con la madre deja de ser solo un asunto personal, para convertirse en un fenómeno colectivo. Cada generación recibe, consciente o inconscientemente, fragmentos emocionales no resueltos. Bruce Lipton y la física cuántica aplicada a la memoria celular sugieren que esas cargas no son solo psicológicas, sino vibracionales. Quedan impresas en el campo energético y, a través de la biología, se expresan en nuestras reacciones, miedos y formas de relacionarnos. Cuando comprendemos que nuestra madre pudo haber repetido patrones sin saberlo, se abre un espacio para la compasión. No como excusa, sino como un reconocimiento de que muchas veces ella actuó desde las herramientas que tuvo, reproduciendo lo que recibió. Esto no borra el dolor, pero cambia la manera de sostenerlo. Deja de ser una cadena que nos ata y puede transformarse en un punto de liberación. Sanar no es traicionar al linaje. Al contrario, es un acto de lealtad profunda hacia las mujeres que vinieron antes que tú. Significa interrumpir un ciclo que quizás ellas no pudieron detener, para que las generaciones que vengan encuentren un terreno más fértil, menos cargado de las sombras heredadas. Cada paso que das hacia tu coherencia interna es también un paso que resuena hacia atrás y hacia adelante en tu árbol genealógico. Visualiza por un momento que todas esas cargas, miedos, culpas, carencias, que no te pertenecen, regresan a su origen. Imagina que, en un gesto suave pero firme, las devuelves a la corriente del tiempo, para que allí sean reconocidas y transmutadas, no para olvidar, sino para liberar. Porque cuando sueltas lo que no es tuyo, recuperas un espacio inmenso para habitarte. Y en ese espacio, puedes por fin diferenciar tu historia de la de ellas. Puedes sentir tu propia voz, tu propio pulso, tu propio amor. Ya no eres solo la continuación de una cadena. Eres la puerta abierta por donde entra una nueva forma de vivir. Más ligera, más consciente y más libre. Sanar el vínculo con la madre no es un acto único ni un momento puntual, sino un proceso que atraviesa capas invisibles de la memoria y del corazón. Bruce Lipton explica que para reprogramar el subconsciente no basta con comprender intelectualmente lo que ocurrió. Es necesario exponer la mente y el cuerpo a nuevas emociones y repetirlas con coherencia,
hasta que se conviertan en la base de una nueva identidad. Ese es el terreno donde la herida materna puede transformarse en una fuente de fortaleza y no en una prisión emocional. Neville Goddard nos recuerda que imaginar no es una evasión, sino un acto creativo que moldea la realidad externa. Visualizar conversaciones sanadas, momentos de comprensión y gestos de amor con la madre, aunque no sucedan físicamente, es una forma de reescribir el guión energético que nos conecta. Esta imaginación consciente no busca borrar lo vivido, sino integrar lo aprendido desde un lugar más alto de conciencia. Sanar no significa arreglar a la madre, ni esperar que ella cambie para que podamos sentirnos libres. Significa liberarnos del papel que la herida nos obligó a interpretar. Significa dejar de vivir desde la reacción para comenzar a vivir desde la elección. Y cuando ese encuentro honesto ocurre, con o sin su presencia física, la frecuencia deja de girar en círculos y empieza a expandirse. La paz con la madre no siempre se traduce en cercanía física. A veces se manifiesta en un silencio interno que ya no pesa, en la ausencia de esa tensión que antes dominaba el pecho. Es la coherencia interna la que marca la diferencia. Poder recordar sin que duela, poder hablar sin que tiemble la voz, poder estar presente sin que el pasado interfiera. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada por décadas. El aire y la luz siempre estuvieron allí, esperando. Pero hacía falta atreverse a girar la manija, a dejar entrar lo nuevo sin miedo a lo que pudiera remover. Porque una vez que esa ventana se abre, no se vuelve a cerrar del todo. La claridad y el aire fresco cambian para siempre la forma en que habitamos ese espacio. Y así, en esa habitación iluminada, entendemos que sanar el vínculo con la madre no es solo reconciliarnos con ella, sino con la vida misma. Es permitirnos habitar nuestro lugar en el mundo con la certeza de que no llevamos encima el peso de historias ajenas, sino la ligereza de nuestra propia verdad. Esa es la verdadera herencia, no la herida, sino la libertad que nace de haberla transformado.